Muy bien, jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, estamos en la 11ª semana de sesión de clases correspondiente al curso de lenguaje, y en este caso pues para cuarto grado de educación secundaria. Muy bien, jóvenes, anteriormente habíamos hecho, ¿no? En todo caso, los signos de puntuación, la coma, el punto, el punto y coma, algunas definiciones. Bueno, estaba planeando hacer una práctica, pero esa práctica ya lo voy a hacer en un modo de un taller, ¿no? Y necesitaba más, pues, más días de elaboración. Así que, jóvenes, hoy le vamos a traer un tema, igual, ¿no? Que sigue igual en el libro, ¿ya? Es la misma temática que vamos a definir como la morfología. En todo caso, jóvenes, vamos a iniciar no hablando de morfologías y definiciones, ¿no? De la formación de la palabra, cómo se van a formar las palabras. Entonces, hoy vamos a aprender sobre la morfología. Y en todo caso, ¿para qué nos va a ayudar la morfología, profesor? En primer lugar, vamos a distinguir el plano y el análisis morfológico del sistema de palabras. Y también vamos a conocer las diferentes clases formales que integran el plano morfológico de una lengua. Mejores, entonces hay que ver no todo eso. Ahora, profesor, ¿qué será morfología? Primero vamos a definir con lo siguiente. Cada palabra va a tener una raíz, un núcleo, una base. A ese núcleo, ¿no? De esa base, de esa raíz, de esa palabra primitiva, ¿no? Se le va a derivar, se le va a cambiar. Por ejemplo, yo puedo decir pan, pancito, panadero, ahí está. Entonces, profesor, esa es derivación de palabra. Tanto panetón, pancito, panadero, empanada, ¿no? Panadería. En todo caso, comparten una familia de palabras. Y eso se le dice familia de palabras. Son grupos de palabras que se guían por una palabra primitiva, por una base, por un núcleo, también conocido no por un lexema. Y técnicamente más adelante lo vamos a conocer. Una raíz o con cierta relación con el significado. Por ejemplo, yo puedo decir flor, florería, florecita, florcita. Entonces, profesor, florero, ahí está. Entonces, profesor, van a tener relación de significado y también van a tener relación o van a tener en común la palabra primitiva. A esos jóvenes le vamos a llamar familia de palabras o grupo no de palabras, ya la familia de palabras. Más conocido es el campo semántico. Entonces, ahí está, profesor, ¿no? En el capítulo de la formación de palabras. Entonces, para conocer en primer lugar eso, ¿no? Como algo rápido, para que ustedes lo puedan ver, que desde ahí proviene la morfología. Ahora, ¿qué es morfología? Vamos a iniciar explicando sobre la morfología, jóvenes. La, morfo- la morfología es pues la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de la palabra. La palabra en sí es una construcción, al igual que una vivienda, ¿no? Que se necesita, profesor, en todo caso ladrillos, ¿no? Y poder juntar los ladrillos para poder construir una pared. Igual va a ser el texto. Primero, ¿no? Van a estar los fonemas, que son unidades mínimas distintivas, que ya conocemos las consonantes y las vocales, que son los fonemas. Juntando esos fonemas, profesor, forman en todo caso los morfemas, o podemos llamar nosotros la sílaba, ¿no? Ahí está, profesor, la sílaba. Y en ese grupo silábico, profesor, también se formaron palabras, ¿no? Morfológicamente, que tienen un significado. Entonces, es una construcción igual la palabra. Profesor, de palabras de morfemas, que son unidades mínimas, de esos morfemas, que son unidades mínimas, se van a construir más palabras. Profesor, hasta poder crear un texto. Y de todo un texto puedo crear una obra literaria. Y miren, ¿no? Esa es una construcción amplia. Entonces, igual, ¿no? La palabra es una construcción. Entonces, jóvenes, a eso nosotros definimos como morfología. Entonces, profesor, se dice que estudia la unidad interna de la palabra. ¿Qué es? ¿Pero qué es la palabra? Es la unidad lingüística constituida por morfemas. ¿Y qué son morfemas, profesor? Según Huasco y Paitán, ¿no? Definen que el morfema como la unidad mínima significativa de la lengua. O sea, cada morfema va a tener
significado, joven. ¿Ya? Va a tener un respectivo significado. A ver, por ejemplo, profesor, yo voy a tener la palabra hipodérmicos. Acá puedo escribir y luego lo vamos a borrar. Hipo, disculpen, dérmicos. Decía que en todo caso, los morfemas son unidades mínimas distintivas. Entonces, profesor, hipodérmico. ¿Podemos dividirlo en unidades distintivas? Sí. Hipo, ¿ya? Que significa debajo, y hemos hecho. Der, que significa, profesor, piel, o denota el concepto de piel. Ik, que es relativo a, o que significa pues género masculino y ese género plural, número plural. Entonces, ahí está. Entonces, ¿son unidades mínimas distintivas? Sí, lo son. Son unidades mínimas distintivas. A eso le conocemos como los morfemas. ¿Y quién estudia los morfemas? La morfología. ¿Y qué son los morfemas? Unidades mínimas significativas. Ahora, ¿qué son los fonemas? Unidades mínimas distintivas. ¿Ya? ¿Y qué son los morfemas? Unidades mínimas significativas. Entonces, es una construcción, pues, de la palabra. Entonces, es una construcción, en todo caso, que nosotros debemos distinguir. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Ahora, profesor, clases de morfemas. Vamos a tener al lexema, ¿ya? ¿Qué es el lexema, profesor? Es la unidad lingüística, o también conocido como base, raíz, radical, núcleo, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Entonces, profesor, es la unidad lingüística de carácter morfológico. Entonces, ahí está, profesor. ¿Qué más vamos a tener? Ahí está. El lexema, jóvenes, también conocido como base, raíz, radical o núcleo, es el morfema invariable, irreductible, el más importante de la palabra, que concentra el significado esencial de la palabra. Va a concentrar el significado esencial. ¿Ya? Entonces, profesor, es de carácter morfológico, léxico y conceptual, que va a dar un significado. Y de ese lexema vamos a conocer como palabra primitiva, núcleo radical, van a derivar otras palabras. Gracias a esta raíz podemos derivar a otras palabras. Ojo, algo muy importante que deben acordarse en todo esto es lo siguiente. El lexema es la parte irreductible, invariable. Y para poder hacer divisiones morfológicas, ¿no? Ustedes tienen que dominar el lexema, conocer el lexema. Y para conocer un lexema tenemos que conocer las palabras. Y para conocer las palabras, de hecho, se necesita lectura. Entonces, no hay mejor opción que conocer palabras leyendo. Entonces, ahí está. Entonces, profesor, yo quiero mi división morfológica que me salga bien. Lo único que debo conocer, el lexema, que es la parte invariable y irreductible de la palabra. ¿Jóvenes? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, profesor, es el núcleo o también conocido como que la raíz. Ahí está. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Vamos a tener los morfemas gramaticales. Entonces, ¿qué son los morfemas gramaticales? Ahora, un ejemplo del eczema, jóvenes, podemos decir, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, casa, ¿no? Cas sería, profesor, en este caso, mi lexema. ¿Por qué? Porque es la raíz, la base, el núcleo, la parte irreductible, ¿ya? Ahí está, a ver, les explico, acá, a ver. A ver, disculpen. Ahí está. A ver. Profesor, yo tengo la palabra casa. ¿Cuál va a ser el lexema? Va a ser el CAS. ¿Por qué, profesor? Porque es la parte irreductible, invariable, que no va a cambiar el núcleo, la raíz, ya, la palabra primitiva. De aquí, profesor, puedo decir casita, entonces ya no hay la A, lo aumento la I, la T y la A, casita. Casona, entonces pues yo no va a ver la A, lo voy a cambiar por la O, casona. Casucha, caserío o casino. Entonces, profesor, la parte que no cambia solamente es el CAS.
a ese se le conoce como lexema. Ya, de hecho, ustedes lo conocerán a la perfección. Eh, la parte más importante, ¿no, jóvenes, de la clase del día de hoy es, pues, en todo caso, los morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son aquellos fragmentos significativos que se añaden a los lexemas. Entonces, profesor, gracias al lexema, que es la palabra base, la raíz, el núcleo, se van a añadir más morfemas gramaticales, ¿no? O fragmentos que van a tener significado, sí, tienen significados por sí solos, ¿ya? Y que estos pues van a hacer variar un poquito el significado de quién, del lexema. Por ejemplo, tengo casa, casita. Casa y casita van a variar un poco el significado. Casa, una vivienda, ¿no? Para poder alojarse. Casita ya es una vivienda pequeña. Entonces, profesor, ahí está. A eso se le dice morfemas gramaticales. En primer lugar, tenemos a los morfemas flexivos. ¿En qué consisten los morfemas flexivos? Estas se añaden pues a los lexemas agregando valores gramaticales de género, número, persona, modo y tiempo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a ese se le dice, ¿no? Los morfemas flexivos. ¿Ya? Ahí está, profesor. Son aquellos que indican accidentes gramaticales de las palabras. En el nombre y el adjetivo indican género y número. En cambio, en los verbos conjugados indican pues persona, número, tiempo, modo, aspecto. ¿Ya? Y se ubican después del lexema o del morfema derivativo. Entonces, profesor, siempre los morfemas flexivos no van a estar antes del lexema, ¿no? Prefijo, profesor, y lo que llamamos sufijos. Ya, ahí está. Pre, antes, su, después. Ya, entonces, eso también ya debe conocer a todos ustedes. Entonces, profesor, a eso le llamamos morfemas flexivos. Ojo, solamente en el nombre y adjetivo se agrega género y número. ¿Ya? Pero en los verbos conjugados se agrega persona, modo, tiempo y aspecto también. ¿Ya? Entonces, ahí está. Por ejemplo, tenemos los morfemas flexivos simples, ¿no? En todo caso, cuando los morfemas flexivos expresan solamente un accidente, en general solo se refiere al género o al número. Entonces, profesor, por ejemplo, yo tengo ñi, puedo hablar de género, puede ser bien niño o puede ser bien niña. Entonces, ese es un morfema flexivo de género masculino o de género femenino. Ahora, profesor, yo quiero, pues, de género, de número, color, yo quiero en plural, es singular, profesor, yo quiero en número plural. Colores, ahí está, entonces a ese se le conoce como morfemas flexivos. Profesor, yo quiero decir león, ¿no? ¿Y cómo hago para hablar en femenino? Leona. Y profesor, en plural, leones. Ahí está. Entonces, profesor, eh, cuando termine en consonante, se agrega ES. Y cuando termine en vocal, solamente se agrega S. Entonces, ahí está. Estos llamamos morfemas flexivos. ¿Mejores? Y solamente esto se puede poder, pues, agregar a los adjetivos y a los sustantivos. O el nombre, en todo caso. También tenemos, como nosotros conocemos, los amalgamas. ¿Ya? ¿Y qué son, profesor, los morfemas flexivos amalgamas? Cuando los morfemas flexivos aportan simultáneamente varios accidentes, pues solo se refiere a los morfemas flexivos verbales que se pueden expresar en todo caso en conjunto. ¿Japonés? A ese se le dice amalgamas. Por ejemplo, profesor, yo tengo ame, ¿ya? Ame. Entonces, profesor, ame, ¿me indica tiempo? Sí. ¿Tiempo qué tiempo? Pretérito, o sea, tiempo pasado. Yo amé. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿no? Ahora, ¿qué más me indica, profesor? Me indica persona, primera persona. Sí, me indica primera persona. Yo amé. ¿Sí o no? Ahí está. Número, profesor, plural o singular. Singular, profesor, solamente se está refiriendo a una persona. Tiempo pasado. Modo indicativo, porque estoy dando a conocer. Entonces, yo amé. Aspecto perfectivo. ¿Por qué, profesor? Porque sabes, ¿no? Que tú ya ha pasado algo. Entonces, profesor, amé. Perfectivo, porque ya pasó. Entonces, profesor, en todo caso, a ese se le dice amalgamas. ¿Ya? Entonces, es la combinación, ¿no? En todo caso, de
número, género, persona, modo, tiempo, aspecto. Entonces vamos a encontrar palabras. Primera persona, número singular, tiempo pasado, modo indicativo. Entonces, por ejemplo, llamé, llamas o llamó. Ahí está. Entonces, eh, de género y número solamente son morfemas flexivos. Y cuando el profesor se agarra, pues son simples. Y las amalgamas, pues, profesor, son cuando te dan indicaciones de tiempo, modo, de número, aspecto. Entonces ahí está. Esos son los morfemas flexivos. También vamos a tener, jóvenes, los morfemas derivativos. ¿En qué consisten los morfemas derivativos? Es aquel que permite la generación de una nueva palabra o un nuevo significado. ¿Ya? Entonces, profesor, eh, los morfemas derivativos, ya, jóvenes, los morfemas derivativos es parte de la palabra que modifican al lexema, determinan y concretan su significado. Estos a su vez no se van a clasificar. Entonces vamos a ver cómo va a ser la clasificación. Profesor, por ejemplo, tengo contable. Con sería con hable. Entonces, profesor, ese hable sería pues el morfema derivativo, ¿no? De contar, profesor. Y hable, profesor, ¿qué será? Hable pues es un nominalizador. Entonces, profesor, que se va a agregar para darle una cualidad. Entonces, profesor, los morfemas derivativos tienen que tenerse en claro. Van a modificar al lexema. Sin embargo, los morfemas flexivos no modifican al lexema. O sea, profesor, los morfemas derivativos van a cambiar el significado real del lexema. Solamente lo van a, profesor, derivar un poco. No, no van a cambiar en su totalidad, solamente lo derivan. ¿Por qué? Porque van a tener significados comunes o semas en común. ¿Puedes? Ahí está. Entonces, a eso se le dice, pues, morfemas derivativos. Por ejemplo, yo tengo arboleda, ¿no? Entonces ahí está, profesor. Edad sería un morfema derivativo. Y si digo árboles, sería un morfema flexivo, ¿no? De número. En todo caso, plural. Entonces hay que tener árboles, no estoy cambiando el significado, ¿no? De la palabra. Árboles significa ¿no? Un conjunto de árboles. Entonces, árboles, pues significa muchos árboles. Pero en cambio, profesor arboleda, ya estaríamos hablando de su conjunto. Entonces ahí está. ¿Cambia el significado? Sí, cambia el significado. Entonces, los morfemas derivativos son denominados afijos, prefijos, sufijos e infijos. ¿De jóvenes? ¿Qué son los afijos? De latín afijo, que es fijado o pegado. Es un morfema que se fija a la base o raíz de una palabra para formar otra nueva. ¿Ya? A ese se le dice los afijos. ¿De jóvenes? Dentro de los afijos vamos a tener los prefijos. Se ubican antes del lexema y generalmente tienen origen griego o latino. Estos modifican la significación del lexema, con la que ellos mismos se expresan desde una simple variación formal hasta una oposición significativa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pre-universitario, esta está antes del lexema, o anti-subversivo. Ahí está, más adelante le voy a explicar mejor. Y tenemos los sufijos que están después del lexema. Se ubican después del lexema y permiten la generación de palabras de distinta valoración, o sea, va a cambiar el significado. O sea, profesor, el sufijo modifican al lexema, dando origen, jóvenes, a palabras distintas, de las que ya surgen o derivan. ¿Ya? Entonces, profesor, son que se posponen pues al lexema. Entonces tienen una valoración de sustantivo, adjetivo, adverbio, aumentativo, diminutivo, adjetivadores, despectivos. Entonces ahí está. Por ejemplo, por eso tengo pan, pancito. Ahí está. O furioso. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, furioso. Entonces, profesor, ¿no? Entonces, furioso. A ese le llamamos sufijo. Acá, morfemas derivativos. Son parte de la palabra que modifican ¿a quién? Al lexema. Estas determinan o concretan qué cosa? Su significado. ¿Ya, jóvenes? Y forman nuevas palabras. Entonces, profesor, a comparación de los morfemas flexivos solamente agregan género, número, modo, aspecto y tiempo, pero no alteran el significado real del lexema. En cambio, el morfema derivativo sí va a alterar el significado real. ¿Ya? Entonces, va a modificar al lexema, va a determinar y concretar su significado. Entonces, profesor,
tenemos los prefijos que están antes del lexema que modifican al lexema. Entonces, profesor, estas pueden ser una variación formal hasta una oposición. ¿Ya? ¿De qué? De la palabra. O sea, se van a anteponer al lexema. Por ejemplo, tengo teo, morfo y podo. Teo el que cree. Morfo es, en todo caso, estructura. Entonces, profesor, ateo. A es sin o carente. Teo, creencia. Ateo, sin creencia. Morfo es, profesor, estructura. Amorfo, sin estructura o sin forma. ¿Ya? Profesor, tenemos capaz. Tenemos el prefijo in, incapaz. Fiel, infiel. Útil, inútil. Por ejemplo, con unión, desunión. Con amor, desamor. Con pegar, despegar. Entonces, en la mayoría de los prefijos jóvenes se van a generar oposición al lexema. ¿Ya? Ahí está, como hemos visto. Se van a oponer. Infiel es una persona, pues, que abnegada a otra. Infiel es una persona que rompe, ¿no?, los vínculos estrechos con una persona, ¿no?, en este caso conviviente o saliente, podemos decir, infiel. Entonces, ¿se oponen? ¿Son oposiciones? Sí, son cosas totalmente opuestas. Y el prefijo no va a ser eso. Va a tener desde una simple variación formal hasta, ¿no?, una oposición. Por ejemplo, yo puedo decir también y, con real, irreal, legible, ilegible, legal, ilegal. Entonces, profesor, son oposición. Entonces, mientras que los sufijos son de origen, pues dan origen a palabras distintas. De jóvenes, hemos dicho ya que modifican, ¿no? Surgen o derivan nuevas palabras. Estas se posponen. Por ejemplo, tenemos la palabra perrazo, que es un morfema derivativo aumentativo. Profesor, de perro. De dulce, dulcísimo, que es un morfema derivativo superlativo. Y puedo decir medicucho, morfema derivativo peyorativo, porque estoy dando con desprecio. Ahí está. Superlativo, estoy exagerando. Aumentativo, de aumentar. Ahora, genovés, morfema derivativo de gentilicio, de Genova. Cariñosos, profesor, es morfema derivativo adjetivador, de cariño. Entonces, os, profesor, vendría a ser, ¿no? En todo caso, adjetivos. Cocinero, morfema derivativo de oficio, ahí está, de cocina. Cantar, no de canto, entonces, profesor, morfema derivativo verbalizado. Entonces, profesor, tanto los prefijos y los sufijos no van a generar nuevas palabras. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, tenemos que conocer, ¿no?, algunos sufijos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Para terminar, tenemos el infijo. ¿Ya? Tenemos acá también tenemos que aprender sobre el infijo. Ahora, ¿cómo se reconoce si un morfo es infijo o morfema derivativo? Dice, interfieren y se insertan dentro del lexema. Lo interrumpen, o sea, van a estar dentro del lexema. Yo puedo decir Álvaro, Alvarito. Entonces, profesor, ¿no? Este es un lexema. Ahora, no necesito, profesor, la it para hablarlo por su verdadero nombre, Álvaro. Entonces, este it estoy metiendo dentro del lexema. Entonces, profesor, estoy metiendo acá, dentro del lexema. ¿Ya? Entonces, profesor, a ese se le llama infijo. El infijo se inserta en el lexema Álvaro. Ahí está. ¿Y qué es el interfijo? Es un elemento, ¿no?, que interfiere entre la raíz y el sufijo. Por ejemplo, por eso tengo raíz ensanchar. Entonces, profesor, puede ser el sufijo o el prefijo. Profesor, anchar vendría a ser la raíz, el lexema. Ahora, en vendría a ser, profesor, mi prefijo. Y ese vendría a ser, ¿no?, el interfijo. Ahora, jóvenes, se dice infijo cuando, ¿ya?, va a insertar, se va a insertar o aparece entre el eczema en este caso, dentro del eczema, ya, se va a llamar infijo. Profesor, si va a aparecer entre el eczema, el prefijo o el sufijo, se va a llamar en todo caso, jóvenes, interfijo. Si está entre el eczema, es infijo. Si está entre, ¿cómo digo? Si está, profesor, en el eczema, dentro del eczema, si va
Si se va a entrar, no dentro del lexema, en todo caso, jóvenes, se llama infijo. Y profesor, si va a haber uno entre el lexema y entre el prefijo o el sufijo entre el lexema y prefijo o sufijo, se llama interfijo. Y si va a estar entre el lexema nada más, es infijo. ¿Ya, jóvenes? Entonces no hay que equivocarnos. ¿Ya? Entonces está. Entonces tenemos la palabra intravenosa. Entonces de intra, vena, no de vena, oso, que es morfema derivativo. Ven pues sería de vena, ¿ya?